Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos viendo los domingos. Acuérdense, estamos viendo los libros históricos. Amén. Acompáñenme por favor ¿recuerda qué libro estamos viendo? Primer libro de Samuel. Para los que no traigan Biblia, aquí tenemos Biblias. Miren, muy importante que aprendamos a manejar la Biblia, que nos hagamos ágiles en la palabra de Dios. Amén. Acuérdese que la palabra de Dios es la que nos da dirección en esta tierra. Ahorita lo decía, por ejemplo, René, ¿verdad? Vemos muchas cosas en la tele, vemos a mucha gente hablando la verdad, pero la verdad para el cristiano, amén, debe ser la palabra de Dios. Amén, amén. Por eso tenemos que conocerla. Muy bien, acompáñenme, primer libro de Samuel, y vamos a estar leyendo, todavía no, pero puede buscarlo y apartarlo ahí, el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Si ve que alguien enseguida de usted no sabe todavía muy bien de la Biblia y usted sabe un poquito más, apóyele ahí a buscar los versículos, ¿le parece? Primer libro de Samuel 16. Y hoy vamos a ver, la predicación tiene como título Saúl y David se encuentran. Saúl y David se encuentran. Y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada, amén. Porque acuérdense que esto lo estamos viendo sistemáticamente, así que para enlazar lo que veremos hoy, tenemos que hablar un poco de lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando Dios nombra al primer rey de Israel? ¿Quién es el primer rey? Saúl. Si sabe, conteste fuerte, ¿verdad? Saúl fue el primer rey de Israel, pero por desobediencia, muchas veces desobedeció a Dios. Muchas veces a Saúl no le importó lo que Dios quería. ¿Sabe qué quería Saúl? Lucirse él, quedar bien él. Y Dios le dio oportunidades, sin embargo, nunca obedeció ni le interesó obedecer a Dios. Así que Saúl fue desechado de parte de Dios. ¿Recuerda eso? Saúl fue desechado de parte de Dios. Pero Dios ya tenía un nuevo plan, porque Dios siempre tiene un plan. ¿Quién dice amén? Porque aunque a nosotros se nos parece que se nos está acabando la vida y que ya no vemos solución, Dios siempre tiene un plan y en eso tienes que estar confiado. ¿Quién dice amén? Si tú obedeces al Señor, si tú caminas en el Señor, te esfuerzas por obedecer al Señor, te digo una cosa, Dios siempre va a tener un plan. Amén, amén. Dios se había provisto de un nuevo rey, así que envió al profeta. ¿Cuál profeta? Samuel. Envió al profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey. Saúl no había muerto, pero Samuel ungiría al siguiente rey de Israel, por así decirlo. Aunque ya había sido desechado, era necesario que muriera, y en la línea del reinado ya no sería en la casa de Saúl, sino que sería David. ¿Están recibiendo eso? ¿Lo recuerdan todo eso? Es lo que estamos viendo, amén. David fue elegido de parte de Dios. La semana pasada vimos que el profeta Samuel llegó y le dijo a Isaí que iba a ofrecer sacrificio, que reuniera a la familia. Y cuando estaba ahí, ¿se acuerda que Samuel estuvo a punto de ungir al primero de los hijos? No recuerdo ahorita el nombre, al primero de los hijos de Isaí. Y que Dios le dijo, no, ese no es. Y que por cierto ahí vemos ese versículo que nos puede servir y nos da mucha sabiduría para la vida diaria. Le dijo, no veas lo que está enfrente de ti. Dice, Dios mira el corazón. El hombre mira solamente lo que está frente a sus ojos. Que podemos ser fácilmente engañados si solamente nos basamos en los sentidos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Dios dice que a nosotros, sus hijos, nos puede dar discernimiento espiritual. ¿A alguien le interesa eso? Que podamos mirar lo que Dios mira. Amén. Le dijo, ese no es. Entonces Isaí, el padre, arrimó el siguiente hijo. Dijo, ese tampoco es. Y otro, y presentó 7 hijos que para ese momento ya estaban en problemas, Isaí y el profeta Samuel, porque ninguno de esos hijos era. Hasta que se le ocurre al profeta Samuel preguntar, quizás tendrás otro hijo por ahí. Y entonces Isaí contesta, sí, el más pequeño, el que está por allá cuidando ovejas, que nosotros sabemos quién es. ¿Quién es? David, al que todos despreciaban. Y luego ahí esculcamos un poquito según los versículos y según los estudiosos de la Biblia, y estuvimos platicando que David no tuvo una niñez fácil. ¿Recuerdan? Vimos que David era hijo de Isaí, pero que muy probablemente, yo estoy de acuerdo con eso,
no era hijo de la esposa de Isaí. Así que David fue producto de un adulterio con una prostituta, porque se acostumbraba en ese tiempo. Y leímos varios versículos, ¿lo recuerdan? Por eso David decía que se enronquecía su voz, ¿verdad? De tanto pedir, porque hacían escarnio con él, que por qué tenía que pagar él lo que él no había roto, algo así decía en un versículo. ¿Se acuerdan de eso? Porque a él le hacían escarnio porque era hijo de pecado, pero no era culpa de él. ¿Se acuerdan de todo eso que estuvimos viendo? Que no creció con su madre, así que creció en el hogar junto con una mujer que lo aborrecía, y sus hermanos lo aborrecían también. La tuvo difícil, pero dice la palabra de Dios que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quién dice amén? Por eso David también decía en uno de los salmos, ¿verdad? Aunque mi madre y mi padre me dejaran, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Yahvé me recogerá, dice la palabra. Porque él sabía de lo que estaba hablando, no se le ocurría, él sabía, había vivido eso. Lo habían abandonado, pero el Señor lo tomó porque se había provisto de un rey. Vimos que a veces la preparación para un rey no es fácil, y que tú y yo somos llamados de parte de Dios reyes y sacerdotes, que muchas veces te van a ocurrir cosas que tú no entiendes por qué. Sin embargo, es una formación. Dios te está formando para un propósito. ¿Quién dice amén? David tuvo una vida difícil porque Dios estaba preparando al próximo rey de Israel, un rey que sí sería conforme a su corazón. Amén, amén. Todo eso estuvimos viendo. Vimos entonces que David fue despreciado y Dios lo formó en lo secreto. Y vimos también que, por ejemplo, David en lo secreto le escribió un montón de salmos que ahora tenemos en la Biblia, con los cuales nosotros leemos y sentimos nosotros alivio y un refugio, y nos podemos nosotros como relacionar con lo que estamos leyendo, porque David escribió esos salmos en la presencia de Dios, allá escondido cuidando las ovejas. ¿Se acuerda de todo eso que estuvimos viendo? Bueno, hoy vamos a continuar. Primer libro de Samuel 16, 14, 23. Y hasta ahí vamos. Eso no lo leímos la semana pasada, pero cuando Samuel ungió a David, dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre David. Eso dice la palabra, que ahí hubo el respaldo de parte de Dios sobre David. Curiosamente, nosotros pensaríamos que David de inmediato se alistó, se puso y juntó a la gente ahí y fue a conquistar para su reino, pero no, aún no estaba preparado. Aunque Dios le había ungido como rey, aún no estaba preparado para ser rey. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David cuando Samuel lo ungió? Yo creo comió, lo felicitaron, no sé qué pasó, y ¿sabe a dónde se fue? A cuidar ovejas otra vez. Amén. Primer libro de Samuel 16, 14 al 23, ¿lo tienen? Espérenme tantito porque la que no lo tengo soy yo. El primer libro es Samuel 16, del 14 al 23. Vamos a leer algunos versículos. Amén, ¿los tiene ahí? Mi Biblia tiene como título David en la corte de Saúl. Dice la palabra de Dios: el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahvé está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo.
Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, dice la palabra de Dios. A estas alturas le decía, David ya había sido ungido como el nuevo rey de Israel, pero había sido regresado a cuidar de nuevo sus ovejas. Amén. Muchas veces Dios te va a hablar y te va a dar una comisión de parte de él, un llamado de parte de él, no lo dudo. Pero la mayoría de las veces no estamos listos todavía para desarrollar ese cargo que el Señor nos da. ¿Sabe por qué el Señor te manda a decir lo que quiere hacer contigo? Para que te prepares. ¿Quién dice amén? Dicen por ahí, a mí Dios me mandó a las naciones, y nada más se sabe Juan 3:16 y medio lo reboruja. Si el Señor te mandó a las naciones, ¿sabes por qué te lo está diciendo? Para que te prepares y te pongas a estudiar la palabra, porque es lo que vas a ir a predicar. ¿Quién dice amén? Lo que estaba pasando con David, aunque ya había sido ungido como rey, lo había mandado de nuevo, había sido mandado de nuevo a cuidar las ovejas. Amén, amén. Hasta que pueda darse a luz lo que Dios sembró. Hay una palabra que me gusta mucho, es potencial. El potencial. Dios en cada uno de nosotros ha sembrado potencial. No hay uno solo que venga a este mundo sin potencial, sin algo que Dios quiera hacer. Ahorita le decía, veíamos a René y a Tiago, y aún no sabemos lo que Dios quiere hacer con ellos, pero segura estoy que en cada uno de ellos hay potencial de parte de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso es tan importante que los padres se pongan de acuerdo con Dios. Los padres son los mejores aliados con Dios para que el plan de Dios se cumpla en la vida de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Es muy importante conocer eso y saber eso. Va a llegar el momento en que se dé a luz lo que Dios dijo que había sembrado ahí. Amén. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no podemos ver lo que Dios está haciendo con nosotros, ni con el que está al lado, ni con el que está del otro lado, pero Dios está haciendo algo. Amén. Cuando estaba yo jovencita, embarazada de Marlene, casi no engordé, así la pura pancita, y luego me ponía sudaderas flojas, y mucha gente no sabía que estaba embarazada. Pero había alguien ahí. ¿Quién dice amén? Hay algo en ti que a veces no se nota, ni tú mismo puedes verlo. ¿Quién dice amén? Ni tú mismo puedes verlo. ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? Segura estoy de que Dios quiere hacer algo contigo. Segura estoy que el Señor te perdonó de tus pecados. Dice que te trajo de las tinieblas a su luz admirable, que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos trasladó a su reino de vida. ¿Quién dice amén? Con un propósito que aunque todavía no se vea, ahí está. ¿Alguien dice amén? Les digo que no se me notaba. Incluso llegó alguien a decir, ay, no seas payasa, y me tiró el trancazo hacia la pancita. Alcancé a desviar la mano, ¿verdad? No me creían porque no podían ver. Dios ha sembrado en ti potencial. Hay una asignación de parte de Dios para tu vida. Hay algo que aún no haces, que el Señor sabe que tienes la capacidad de hacerlo. ¿Alguien cree eso? Amén, amén. El potencial es justamente eso. Le digo que es una palabra que me gusta mucho, porque el potencial es algo que está ahí, pero aún no se ha manifestado. Es el lugar a donde puedes ir, pero aún no has ido. ¿Quién dice amén? Es la persona que puedes ser, pero aún no eres. En David se había sembrado el potencial de un rey, aunque todavía veían un muchachito que cuidaba ovejas. Dios ya había puesto en él el llamado de rey. Amén, amén. Dios ha sembrado en ti potencial. ¿Alguien cree eso? Hay algo en ti que aún no se ha manifestado. Yo no me imaginaría nunca haber estado aquí, menos como pastora principal de una iglesia, menos hablando enfrente de tanta gente, pero era Dios que se había propuesto y se había provisto conmigo que yo hiciera este trabajo. ¿Quién dice amén?
Dios se ha propuesto contigo hacer algo. ¿Qué te parece si le das la libertad al Señor de que haga contigo lo que Él quiera? Porque los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Amén, amén. La semilla de Dios se guarda, se atesora, se trabaja en ella, pero dice Dios que el que da el crecimiento será Él. Él pondrá las condiciones. Si tú le permites, Él pondrá las condiciones, las personas, los lugares, las oportunidades para que ese potencial se desarrolle. Amén, amén. Pero volvamos a Saúl. Volvamos al rey anterior, el que ya no tenía oportunidad, el que ya no tenía potencial, el que había sido desechado de parte de Dios. Saúl en ese momento tiene un problema, y un problema grande, grave, un problema o el mayor problema que tú y yo podríamos llegar a tener. Dios nos guarde. ¿Sabe cuál es? Lo acabamos de leer. Saúl perdió lo más valioso que él tenía, y no estoy hablando del reino. Dice en la palabra de Dios que el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. Ese es el problema tan grande en el que Saúl se estaba encontrando. Dios nos guarde. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Le digo una cosa, que su Espíritu Santo nos acompañe desde ahora y hasta la eternidad. ¿Alguien dice amén? Amén, Señor. Aunque sea jalones, pero no nos dejes ir, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero que no sea parte de nosotros tu Santo Espíritu. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está para consolarnos, para guiarnos, para traernos esperanza, para traernos vida, para traernos gozo, para traernos, ¿sabe para qué el Espíritu Santo también nos está? Para poder arrepentirnos de parte de Dios. Porque dice que Él es el que produce en nosotros ese arrepentimiento. Lo necesitamos para todos. Saúl estaba metido en un gran problema, porque el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl. Amén. El Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. ¿Quién dice amén? ¿Y quién lo cree? Dice que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que Jesús murió, pero dice que el mismo espíritu que lo levantó y que lo vivificó, ahora vive en nuestros cuerpos terrenales. Amén, Señor. Es el regalo más precioso que nosotros podemos tener, el precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando nosotros creímos en Jesús, esa es la promesa que el Señor nos da. ¿Se acuerda que Jesús, antes de irse de la tierra, les estaba diciendo, ya había resucitado, pero les dice, necesito irme? Y decían los discípulos, no, ¿cómo te vas a ir y nos vas a dejar solos? No, no queremos. Y Jesús les dijo, les conviene que me vaya, porque va a venir el Consolador. Jesús estaba fuera de los discípulos, pero el Espíritu Santo viene y habita dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que hay un tesoro guardado en vasijas de barro. Tú y yo somos vasijas de barro, polvo. Pero dentro de nosotros, el que ha creído, alguien aquí ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús en su cruz, que fuimos comprados a precio de sangre. Creemos que Jesucristo es Dios, que se despojó de su deidad, que caminó entre nosotros, que murió en una cruz, que en Él no hubo pecado, que pudo pagar el precio, que murió, pero que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Esa es nuestra fe. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Y dice en la palabra de Dios que se nos es dado el Espíritu Santo. Incluso de nosotros mismos, te decía, el arrepentimiento no puede venir. Necesitamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos frena. Es el Espíritu Santo que te hace sentir, que te duele cuando dices algo que no debías. Cuando ya dijiste algo, ¿has sentido esto aquí? Es su Santo Espíritu. Por eso perderlo sería la mayor de las tragedias. Dios nos guarde, ni siquiera quiero decirlo. Dios nos guarde, amén. Es lo más preciado que nosotros tenemos. Saúl lo había perdido. En el Antiguo Testamento,
yo te decía ahorita, si creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no era así. Como no había muerto el Salvador, el que podía salvarnos, el que podía acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente bajaba, tomaba los profetas, hablaban a los sacerdotes o al que tomaba, al que Dios usara, y de nuevo volvía a irse. El Espíritu Santo no podía habitar en ti y en mí, habita. Duerme contigo, come contigo, se levanta contigo, va contigo al trabajo. Gracias, Dios. Es el que te da paz. Es el que te da paz en medio de la tormenta, como dice, ¿verdad? El que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. El que te hace estar tranquilo, aunque tengas deudas, y en la noche el Señor proveerá. Amén, gloria a Dios, y nos dormimos. Es el Espíritu Santo que nos consuela. Es el Espíritu Santo que a veces nos hace también sentir dolor para arrepentimiento, ¿sabías? Es el que te va a decir, no, sientes feo aquí, te dolió haber insultado a alguien, te dolió haber gritado ahí en el carro. Es el Espíritu Santo, el mayor tesoro que tú y yo tenemos. ¿Quién dice amén? El mayor tesoro, amén. Quedamos sellados con su Santo Espíritu. Y dice que son las promesas de que Dios volverá por nosotros. Es la promesa. Si el Espíritu Santo está en ti, dice el Señor, volveré por ti. Amén, amén. ¿Alguien cree eso? Saúl se encontraba en este momento solo, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. El reino no era lo más valioso que Saúl tenía. Lo más valioso que Saúl tenía era la presencia de Dios. Lo más valioso que tú y yo tenemos es la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? Es lo más valioso. Es lo más valioso que nosotros tenemos. Por eso también Pablo dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Amén, amén. Dice también la palabra que se apartó el espíritu de Saúl. Pero también dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. ¿Y de parte de quién venía ese espíritu? De Dios. Santo Dios, podemos decir, ¿cómo es eso? A veces como que no checa con el Dios que nosotros, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano y lo que Él va a hacer, lo hace. ¿Quién dice amén? Dicen por ahí entonces que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Porque era un espíritu malo que venía sobre Saúl y lo atormentaba. Yo no sé si se trataba de que Saúl volviera, se arrepintiera, pero ya no tenía el espíritu que podía hacer que se arrepintiera. Amén. Pero dice que un espíritu de parte de Dios venía y lo atormentaba. Son de ese tipo de cosas que no queremos leer en la Biblia, pero ahí está. Pero ahí está. ¿Quién dice amén? Entonces cuando está con ese problema, las personas que están ahí sirviéndole le recomiendan algo. Consíguete a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando venga ese espíritu inmundo, ese espíritu malo y te atormente, toque el arpa y tú puedas sentir un poco de alivio. Y de por ahí, de entre los siervos, salió uno y dijo, yo conozco a uno de los hijos de Isaí. Y luego da una descripción de él tremendo. Le dice, es un hombre que es valiente, es vigoroso, hombre de guerra. Dice, prudente en sus palabras. Wow, eso sí es de envidiarse, ¿verdad? Prudente en sus palabras y hermoso. Y además Yahvé está con él. Habrá testimonio de que Dios está contigo. ¿Quién dice amén? Habrá testimonio de que Dios nos acompaña. ¿Alguien dice amén? Por eso le está diciendo, yo sí conozco un jovencito con esas características. Entonces Saúl, dice la palabra, que manda a traer de la casa de Isaí. Acuérdense que era el rey Saúl. Ni siquiera le pidió permiso a Isaí. Le dijo, mándame a tu niño, a tu muchachito, el que cuida las ovejas, mándamelo, porque lo necesito. Y entonces vemos una vez más cómo Dios en su soberanía sigue trabajando en el plan que ya tenía, un nuevo rey.
El pastorcito que cuidaba ovejas, que no lo quería nadie, ni sus hermanos, le estorbaba al papá, la mamá tampoco ya ni la veía. El niño que estorbaba y que estaba en el campo allá jugando, cuidando las ovejitas, de repente se encuentra ¿en dónde? En el palacio del rey. Se fija cómo Dios en todo obra. Hay lugares al que el Señor te ha llevado porque te está preparando. Hay lugares, hay personas que tú has conocido porque Dios te está preparando. ¿Alguien dice amén? David, de repente, este jovencito tan sencillo, se encontraba en medio del palacio sirviéndole al rey, a Saúl. Amén, amén. ¿Quién sabe que Dios al que llama capacita? Ahora ese pastorcito se encuentra en el palacio y Dios tiene memoria de dónde nos saca. En alguno de los versículos no lo tengo escrito, pero me viene a la mente. En alguna ocasión Dios le hace un reclamo a David. Le dice: yo fui el que te saqué de allá de donde estabas, de en medio de las ovejas. Yo fui quien te saqué y que te puso como rey. ¿De dónde te sacó el Señor? Porque se nos olvida. Porque a veces pensamos que fueron nuestras capacidades o nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, porque yo soy más listo que los otros y yo sí creo en Dios y aquel menso no cree. Fue la gracia y el favor de Dios derramado en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Todo se trata de Él, todo. Hasta el simple hecho de haber creído se trata de Él, porque en su misericordia hizo que pudiéramos entender y que pudiéramos recibir el mensaje de salvación. Amén, amén. Dice la palabra que se ganó la gracia de Saúl. A Saúl le cayó bien el muchachito, lo quería, dice que lo nombró paje de armas. Y de repente este pastorcito se encuentra en el palacio y empieza a ver cómo se dirige un palacio, cómo son los sirvientes, cómo se organiza una guerra, cómo empieza a ver cómo trabaja un reino. Pero Dios lo había llevado a ese lugar, pienso yo, a algo mucho más importante. No solamente a ver cómo se manejaba un rey y un palacio, porque él ya estaba nombrado para ser rey. Era cuestión de tiempo. ¿Quién dice amén? Saúl no sabía que había sido nombrado. Sin embargo, enseguida de él, el que le tocaba era el siguiente rey, el que lo sustituiría. Amén. Pero dice la palabra que Saúl le cayó bien. Dice que tuvo gracia. David tuvo gracia delante de Saúl, le cayó bien. Por eso lo nombró como paje de armas. Te decía que Dios le quería enseñar algo a David mucho más importante. Escucha, mucho más importante que cómo se manejaba un palacio. David estaba recibiendo de parte de Dios la enseñanza más grande que podía tener y que tú y yo podemos tener en este día. ¿Alguien dice amén? David iba a ver en carne propia, con sus propios ojos y de cerquita, cómo sufría un hombre que menospreció la gracia y el favor de Dios. Cómo era atormentado un hombre que el Espíritu Santo había dejado. David estaba ahí para ver algo, para ver un hombre que había quedado como harapo después de que Dios se había apartado de él. Tú y yo no somos nada sin él. Aún nuestro oxígeno, el aire que respiramos, le pertenece al Señor. Tú y yo estamos aquí respirando y no estamos conectados a un tanque de oxígeno porque al Señor le place. Él es soberano, Él es nuestro Dios. Dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo pienso que David sí experimentó en cabeza ajena. Yo pienso que David, al ver cómo venía el espíritu y atormentaba y enloquecía a Saúl, porque dice que enloquecía. Dice en una parte de la Biblia que cuando una veces que estaba el jovencito tocándole el arpa, dice que Saúl se volvía loco y tomó como una flecha, una saeta y se puso, y ¿sabe qué estaba haciendo? Calculando cómo enclavar a David en la pared. Se volvía loco. David estaba recibiendo de parte de Dios esta enseñanza: no me conviene que el Espíritu de Dios se aparte de mí. ¿Quién dice amén? Salmo 51, ¿me acompañas por favor? Saúl había desobedecido a Dios repetidamente y sin arrepentimiento.
y sin arrepentimiento. Eso fue lo grave, que nunca se arrepintió delante de Dios. David quedó tan impactado con eso que vio, que esa experiencia lo selló para escribir esto en Salmo 51, 10 y 12. ¿Lo tienes ya? 51, 10 y 12 los salmos. Esto lo escribió David. Más adelante dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué dice David? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esa oración tú y yo la debemos decir. ¿Quién dice amén? David había visto, el mayor temor de David era que Dios lo desechara y que el espíritu de Dios se apartara de él. Por eso pienso yo que Dios permitió que David fuera a ese palacio, sí, para prepararlo como rey, pero sobre todo para que viera y que fuera testigo de alguien que había perdido la presencia de Dios después de haber sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados de parte de Dios. ¿Alguien cree eso? Acuérdense que dice que somos reyes y sacerdotes, y la palabra no habla en vano. Dice el Señor que somos reyes y sacerdotes, que nuestra oración debe ser esta: Señor, no me deseches y no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Haz lo que tengas que hacer, corrígeme, pero no te apartes de mí. ¿Quién dice amén? ¿Alguien dice amén a esto? David sabía la importancia de mantener un corazón limpio. Por eso le pedí al Señor: mantén en mí un corazón, dame un corazón limpio, un espíritu recto delante de mí. Él sabía lo que estaba hablando, porque él había sido testigo de primera mano de un hombre que lo perdió todo. Amén, amén. También fue testigo de cómo el espíritu malo le atormentaba. Amén. Dios nos muestra a veces a otras personas. Dios permite que a veces tú veas otras personas que se apartaron de los caminos de Dios. Dios permite que veas que están pagando consecuencias y espera que experimentes en cabeza ajena. Dios en su misericordia nos alerta, nos habla, nos frena, nos dice cuando quiere que paremos. Muchas veces pensamos, y en nuestra arrogancia decir: no, a ese le pasó, pero a mí no me va a pasar. Experimentemos en cabeza ajena apartarnos de Dios, y que Dios se aparte de nosotros no termina en nada bueno. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día, que su Espíritu Santo no se aparte de nosotros. ¿Me acompañas a Proverbios 13:1, por favor? Ya voy terminando. Dios a veces permite que escuches un testimonio. Yo empecé así, se me hizo fácil, yo dije que sí, ahí por ahí me cerró el ojo la secretaria y se me hizo fácil, perdí todo, perdí la familia, perdí. Por si te andan cerrando el ojo. ¿Alguien dice amén? Dicen que no. Dios permite que veamos. Dios permite, por eso a David le estaba permitiendo eso. ¿Alguien dice amén? Proverbios 13:1. Dice la palabra de Dios: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Tengamos temor de eso. Cuando el Señor te permita ver algo, justamente te lo está permitiendo para que huyas. Dice la palabra de Dios que de la tentación se huye. Amén, amén. ¿Quién recibe eso? Número 2, el temor a Dios. Me voy rápido con esto, pero es muy importante. El temor a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la autoridad, donde incluso la fuerza, lo masculino está mal visto, como si fuera mal visto, pero la autoridad es buena y es de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Muchas veces lo estamos viviendo, pero por ejemplo aquí con David, yo supongo que esta experiencia de vivir con Saúl lo dejó marcado. ¿Y sabes cómo lo marcó? Con temor
a Dios. Debemos tener temor a Dios. No, pastora, pero el temor, no, ahí dice la Biblia que es temor a Dios. Yo tengo hijos y yo con mis hijos puedo ser la más ridícula y usted me ve en la casa y hago caras y hago gestos y jugamos y reímos, lo que usted quiera, jijiji, jajaja. Pero si se requiere, hasta la voz les engrueso y les grito. ¿Sabe por qué? Porque yo espero que por lo menos mi temor los frene a cometer una tontería. El temor a mí por lo pronto. Pero espero que ellos tengan el temor a Dios. El temor a Dios es bueno. Dice el Señor que debemos saber quién es soberano y que cuando Él me ordena y cuando Él manda hasta el diablo, obedece. Que con Dios nos andamos, aunque nuestro Padre nos ama, nos da gracia, nos da favor, nos sorprende con pequeños detalles. Él manda. ¿Quién dice amén? Que no nos queramos pasar de la raya. El temor de parte de Dios es bueno. ¿Me acompañas? Isaías 8:13. Vamos a ver algunos versículos. Amén. David había conocido a Dios como Padre, como un refugio. ¿Se acuerda? Cuando estaba en el campo. Pero Dios también quería que le conociera con temor, que Él es el soberano. Amén. Isaías 8:13. Isaías 8:13. ¿Lo tienen? Dice Isaías: a Yahvé de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A lo que tú le temas, eso va a ser tu Dios. A lo que tú le tengas miedo. Y por eso dice el Señor: témeme a mí. Amén. Mateo 10:28. Mira, este está bien clarísimo. Mateo 10:28. Hablamos mucho del amor de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, sí, pero también debemos tener temor al Señor. Amén. Debemos tener temor de que se aparte de nosotros, temor a desobedecerlo. ¿Quién dice amén? Mateo 10:28. Y este es en el Nuevo Testamento, por si decía, no, es que es el Antiguo, no, este es el Nuevo. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre puede matar el cuerpo, el enemigo puede tentar el alma, pero quien envía el alma al infierno es Dios. Él es la autoridad. Aunque no creó el infierno para el hombre, es para Satanás y sus seguidores. Pero dice la palabra: no le temas al hombre, al que puede tocar tu cuerpo. Témele al Señor, porque tú también, como Saúl, lo más valioso que tienes es su Espíritu Santo. Que se aparte de ti debe ser tu mayor temor, debe ser mi mayor temor. ¿Quién está recibiendo esto? Amén. Nuestro temor es para Dios, porque es en Dios donde descansa nuestra salvación. En Dios vivimos para Él. Téngale miedo al Señor, téngale temor al Señor, porque es todopoderoso. En alguna ocasión le he platicado, mi mamá, ni siquiera fue mi papá el que me dijo directamente, me mandó decir con mi mamá cuando estaba jovencita. Me mandó decir con mi mamá: dice tu papá que te vio en la calle con un montoncito de cholos, que si te vuelve a ver ahí, te va a subir de las puras greñas en donde andes y enfrente de quien estés. Jamás me volvió a ver con ellos, porque jamás me volvió a juntar con ellos. No fue el amor a mi papá, aunque lo amaba, pero no fue el amor a mi papá lo que me detuvo. Fue el temor a mi papá. Hay cosas en tu vida que no te va a dar la sabiduría, ni te va a dar el temor de decir: no quiero que su Santo Espíritu se aparte de mí. ¿Quién dice amén? El temor a Dios. Hay cosas que nos van a frenar por temor al Señor, que Él es soberano, que hay consecuencias de alejarnos de Él, que hay consecuencias de desobedecerlo, que hay consecuencias de ignorarlo, de rechazarlo.
Es muy importante que nosotros entonces conozcamos el temor al Señor. ¿Quién dice amén? Lo quiero mandar asustado, sí, asústese, pero no de nadie más, se le van a ir todos los temores. Témale al que es el Dios del universo, témale al que su vida tiene en su mano, témale al que tiene su salvación en su mano. ¿Quién dice amén? A ese témale. Témale al que le puede ver de día y de noche. Témale al que no se puede esconder de él. Dice, ¿a dónde iré donde yo me pueda esconder? No hay lugar. Témale, porque hemos visto que el Señor también se aparta y también desecha. Pero le debemos pedir al Señor, no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Dame un corazón limpio, un espíritu recto, que yo pueda amarte. Que por lo menos sea porque me equivoco y no porque me dio la gana. ¿Alguien dice amén? ¿Ha recibido palabra? Póngase de pie, por favor. No la agarre contra mí, yo nomás traigo el mensaje, y es lo que seguía. Santo Dios, amén. Si tienes algún problema, no es el mayor de tus problemas. Si el Espíritu Santo está contigo, si la gracia, el favor de Dios está contigo, ¿quién dice amén? Ese no es tu mayor de los problemas. Tu mayor de los problemas sería que su Santo Espíritu se apartara de ti o de mí. Ese debe ser nuestro mayor temor. Amén, amén. Por eso es con reverencia. Por eso en que estamos aquí nos queremos mucho y somos medio borloteros hasta en la alabanza. Tenemos reverencia al Señor y sabemos que es soberano. ¿Quién dice amén? Él es soberano, Él es el que manda. Sea la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tú vives para Él. No te escondes de tu líder, no te escondes de tu pastora, ni siquiera de tus hermanos. Escóndete de Él. Y si puedes, me avisas cómo le hiciste. No vamos a poder, tenemos dueño. Y es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Amén. Si cierras tus ojos.